La siguiente conferencia. ¿Se escucha? Gracias, muchas gracias, Canietti. Siempre digo lo mismo, para mí esta es la semana del sector en un país muy necesitado y muy ansioso con este sector, y afortunadamente siempre tenemos ese sentimiento de que vamos cortos, de que necesitamos y queremos más en un sector que demanda muchísima articulación. Me dio mucho gusto cuando Víctor Gutiérrez y Alfredo Pacheco me invitaron a presentar esta mesa. Título formal: Diálogo sobre el Programa Nacional de Banda Ancha, con Mónica Aspe, no necesito presentarla, coordinadora de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, y Miguel Calderón, miembro de Canietti y de Telefónica. Entonces hice un poco de remembranza y evoqué cuando el presidente Díaz Ordaz tenía discusiones sobre si necesitábamos la infraestructura novedosa que era el ferrocarril. La respuesta fue sí, categóricamente sí, porque en ese momento se empezó a constituir una economía nacional. Antes era una suma de economías regionales desarticuladas, no había movilidad de mano de obra, los recursos financieros también eran muy estáticos y con todo nuestras exportaciones, nuestra producción se frenaba. Era la infraestructura vigente. 1933, el gobierno lanza la Comisión Federal de Electricidad, consigna: los servicios eléctricos son transversales para toda la sociedad. Había una discusión muy viva sobre si eran tan necesarios o no, quién los debía proveer, cómo se debían articular, y nace la Comisión Federal de Electricidad, al menos por decreto. Luego le tomó unos años contar con el presupuesto y empezar a tener una influencia efectiva. Ese año de 1933 marca también el despegue industrial de México. Antes era una economía eminentemente primaria, sobre todo agrícola, y pasamos a ser una economía industrial. Y había discusiones, sí o no a la electricidad, y había discursos que decían: es que es un fluido eléctrico que tiene impactos transversales para toda la sociedad. Y se discutía y se cuantificaba. Y ahora, ¿cuál es la infraestructura relevante? Es la conectividad. ¿Y qué han sido, Mónica, Miguel, estos años previos? Ha sido esa discusión. ¿Se acuerdan en estos mismos foros, Víctor, hace 3 y 5 años, el tono de ruego de: les juro que este sector es fundamental, no para los bits and bytes, para la educación, la cultura, la productividad, etcétera? Hoy ya no. Hoy ya borramos, de repente sale la mención del impacto en el PIB, pero básicamente la preocupación es el cómo. Y es que este es un sector tan complejo técnicamente, con tantas implicaciones legales, pero con tanta necesidad de diseminación de sus servicios a toda la sociedad, que no lo podemos dejar solo, pero tampoco lo podemos manipular de más. Articulación. Todos los discursos que me ha tocado escuchar en esta época y en este foro son como un juego de rompecabezas. ¿Quién tiene qué piezas? Cada uno que ha pasado a tomar el micrófono aquí ha hecho un vaciado de bolsillos, de decir: yo me comprometo, yo tengo esta pieza y la necesito poner. Y ahora, en buena medida, yo veo el trabajo de Mónica, y es identificar las piezas faltantes y asegurar que estemos poniendo correctamente las piezas en su lugar. Pero hay otro factor: es el sentido de urgencia. Cada día, y lo mencionó aquí el senador Lozano y otros hemos hecho otras cuantificaciones, cada día que no estemos conectados todos los mexicanos, ese día hay mexicanos que no están teniendo acceso a la cultura, a la educación, a la productividad, a la comunicación con su comunidad, y los daños son muy grandes. El cómo es lo que hoy nos interesa, y el sentido de urgencia es mucho del trabajo que estamos emprendiendo todos.
El formato que vamos a seguir y que ideó Canietti se me hace muy novedoso. Me invitaron a hacer esta breve presentación. Al final del bloque tendremos la bidireccionalidad de tomar preguntas de la audiencia. Yo insistiré, por favor, en que sean muy puntuales. Si me dejan ustedes, las empaquetamos para aprovechar que participemos los más posibles. Mónica, tú tienes una presentación y Miguel creo que tiene una serie de preguntas y pláticas como todos los que estamos aquí. No tomo más tiempo, Mónica, te paso el micrófono. Bienvenidos, Miguel, Mónica, gracias. Ya se lo sabe. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a estos diálogos. Gracias por el formato también. Yo creo que va a ser más interesante, más divertido, más enriquecedor para todos, que esto sea un diálogo y no simplemente una presentación donde yo presente y ustedes se queden con algunas preguntas, sino que esas preguntas vía Miguel, vía Ernesto, las puedan hacer y lo volvamos una conversación. En Canietti hay tres grandes industrias y cuando hablamos de telecomunicaciones y sobre todo cuando hablamos de banda ancha y de su componente de infraestructura, esa puede ser una conversación un tanto aburrida para los otros sectores, para la electrónica y para TI. Y yo lo que quería hacer era empezar platicándoles de un ejemplo de por qué esto es tan importante para toda la cadena y para estos tres grandes sectores representados en Canietti. Tenemos en los temas de discusión más mundanos de las telecomunicaciones, está por ejemplo el acceso a los derechos de vía. La posibilidad de manera eficiente y con un costo bajo en términos comparativos en el contexto internacional, poder colgar un cable de fibra óptica de un poste, poder meterlo en un ducto, poder romper una calle, el periférico, por ahí alguien hablaba de eso el otro día, y cruzar con un cable, una cosa de lo más mundana, de pequeña obra civil. Si eso tarda meses y si eso es 2 o 3 o 4 veces más costoso que en otros países, eso entra a la estructura de costos de las empresas de telecomunicaciones, eso se convierte en un incremento en los precios de los servicios, incluso en contextos de competencia, entra a los costos. Eso encarece los servicios de telecomunicaciones, particularmente banda ancha, y eso hace que los servicios y los productos hacia arriba de la cadena, tanto en hardware como en software, sean más caros o sean de menor calidad si es que los operadores no pueden deciden no internalizar ese costo. Entonces, en todo caso, este tema afecta directamente al consumidor, de servicios de banda ancha, de compra de dispositivos, de compra de electrónica, de compra. Esto nos afecta al final a todos como ciudadanos y como consumidores. Por eso es tan importante, porque es la estructura de costos de la base de esa cadena económica y lo que nos detiene en el crecimiento. Hay diferentes formas de ilustrar esto, pero en el crecimiento que queremos tener de un patrón de desarrollo del mercado de software y tecnologías de la información y la comunicación en nuestro país, donde vayamos avanzando hacia sectores de más valor agregado. Y pues si tenemos ahí el piso del acceso de datos, donde inflamos los costos, entonces toda la cadena se nos verá afectada. Entonces, bueno, por eso el reto del Programa Nacional de Banda Ancha es un reto que no solamente es un reto de oferta, es un reto también de demanda y que es un reto no solamente del sector de telecomunicaciones, sino un reto transversal a los sectores. Ya lo decía Ernesto, esto es como la electricidad. Para todos es muy obvio que la reforma energética, para quienes les gusta y para quienes no les gusta, es muy obvio que tiene una afectación transversal. Yo personalmente pienso que es un momento
fantástico para nuestro país, de una reforma estructural importantísima, pero en todo caso coincidimos en la importancia que tiene en el impacto transversal. Aquí pasa lo mismo y tenemos que hacer que se refleje de la misma manera en todos los sectores productivos. Bueno, la estrategia, esta es una pregunta que nos hacen recientemente, ahora que empezamos con lo del plan de banda ancha, ¿cómo funciona la estrategia digital y el programa nacional de banda ancha que estamos llevando a cabo? La estrategia digital nacional se enfoca a varios temas de oferta y de demanda, enfatiza mucho la demanda, incluye también el habilitador de conectividad, y en ese habilitador de conectividad entramos con el Programa Nacional de Banda Ancha, que también mira hacia la demanda, porque sabemos que esto es un ecosistema y que si nos centramos solo en la oferta no vemos pues este ecosistema de manera integral, pero que tiene un foco muy particular en el tema de banda ancha como el gran motor de desarrollo dentro de las telecomunicaciones. ¿Qué es un Plan Nacional de Banda Ancha exitoso? Esto muchos países han hecho, y le digo plan, en México se llama Programa Nacional de Banda Ancha, en el mundo en general se llaman Planes Nacionales de Banda Ancha. ¿Qué lo hace exitoso? Esto ha sido muy estudiado en muchos países que ya pasaron por esto, y el chiste es, de lo que se trata es de revisar constantemente este tipo de documentos, de enriquecerlos constantemente, de monitorearlos y de que sean instrumentos vivos. La UIT establece estos lineamientos generales para contar con un Programa Nacional de Banda Ancha exitoso, que coinciden en gran medida con los que establece el BID, la OCDE, etcétera. Estos son los de la UIT, que es específico a las necesidades y estructura económica del país. Creo que todos estamos de acuerdo, que busque el consenso entre los actores. Tienen que ser documentos consensados, documentos que pasen por un proceso de consulta, documentos que tengan buenas fuentes de información, que se hablen, y nunca hay consenso al 100%, pero que sí escuchen todas las voces, las opiniones, los proyectos, y que se incorpore esta información. Requiere de una entidad coordinadora, en este caso bajo el paraguas de la Estrategia Digital Nacional. Quien coordina la parte de banda ancha es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que considera oferta y demanda, por eso esta coordinación con la estrategia digital es fundamental y tenemos que trabajar muy de la mano, que establezca políticas públicas con una visión prospectiva, hacia dónde vamos, no estamos poniéndole orden a lo que ya sucedió en el país, estamos trazando una ruta a futuro, que sea tecnológicamente neutral. Creo que esto es algo que en esta Cámara debe de ser una petición, una exigencia incluso, constante, porque la neutralidad tecnológica nos da competencia, nos genera innovación, nos permite que hayan emprendedores, que en una industria de tanta vitalidad pues realmente la mantengamos viva. Contenido detallado, metas medibles, estrategias que permitan la evaluación del progreso. Esto es fundamental, no son planes abstractos, son documentos específicos de política pública con metas, con indicadores, con plazos que se tienen que estar monitoreando todo el tiempo e incluso corrigiendo sobre la marcha. Y eso no debe de ser un tema que nos preocupe. Así son los planes de banda ancha en el mundo y así deben de ser. Tienen que ser estrategias revisables continuamente, abiertas, que por una parte nos dan una ruta de a dónde vamos, pero por otra parte nos permiten ir midiendo si estamos avanzando correctamente o si en algún momento, sobre todo en industrias que crecen y cambian tan rápidamente, debemos de girar un poco hacia un lado o el otro. Acorde con la legislación, ya sé que me van a preguntar ahí. Balance adecuado entre los objetivos estratégicos y de oferta y de demanda. Por supuesto, ya lo decíamos, por eso va de la mano con la estrategia digital, tiene que aplicar para diferentes sectores por este tema de transversalidad. Entonces, bueno, esta es la línea bajo la cual estamos trabajando. Estamos haciendo el Programa Nacional de Banda Ancha con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la consultora Análisis Mason. Y bueno, en el mundo, ¿qué se ha hecho en el mundo? Esto es para contextualizar un poco y que tengamos una conversación sobre la misma base.
Algunos de los planes que estamos tomando, no vamos a estudiar todos los planes de banda ancha de todo el mundo, cuáles estamos tomando como referencia por sus aprendizajes, no necesariamente porque sea lo que queremos hacer, sino porque han sido los grandes documentos de política pública de banda ancha que queremos tomar como puntos para aprender y para hacer un plan que sea el correcto para México. El de Estados Unidos, muchos temas interesantes. Uno particularmente, el foco en aumentar la eficiencia espectral, creo que es un asunto fundamental. El colombiano, su amplitud, la cantidad de iniciativas, el foco en la demanda, el monitoreo constante, es un plan vivo, como decíamos, es un plan que va añadiendo iniciativas, cambiando, moviéndose todo el tiempo. Su comunicación también ha sido extraordinaria, todos conocemos Vive Digital y eso es un logro sin duda del gobierno colombiano. Brasil, un énfasis en redes fijas que no deja de ser interesante, una política fiscal que incentiva la demanda. Gran Bretaña, la universalización, están avanzando en dos grandes líneas. Por una parte, la universalización de la banda ancha con una velocidad mínima de descarga de 2 megabits por segundo en zonas rurales, y por otra parte, la promoción de la banda ancha rápida de un mínimo de 24 megabits por segundo en zonas urbanas. Entonces están haciendo algo que creemos que es muy acertado y que hacemos, de hecho, en México Conectado, que es inclusión digital. Tenemos que ir ahí a donde no va el mercado por sí mismo, porque no son mercados rentables. Todo mundo merece, todos los ciudadanos merecen acceso a estas tecnologías, pero a la vez tenemos que estar a la vanguardia. Y el componente empresarial, el componente de innovación requiere de grandes anchos de banda y esos también los tenemos que estar impulsando para ser competitivos. El plan australiano, muy controvertido, muy ambicioso en términos de infraestructura, probablemente el plan más ambicioso que se haya hecho en ningún país. Objetivos mínimos de velocidad de descarga de 12.5 megabits por segundo, fibra al hogar en casi todos los hogares australianos. Ahora están redimensionando el plan dado la exigencia de inversión de recursos públicos y la dificultad de mantener eso en el tiempo. Alemania, el enfoque regulatorio con liberación de espectro asociada a requisitos de despliegue en zonas rurales y el incentivo a la compartición de infraestructura, es decir, el espectro no solamente licitado para fines recaudatorios, sino como parte de una política pública de telecomunicaciones, y los alemanes lo están haciendo muy bien en ese tema. India, se crea una agencia responsable del despliegue de fibra óptica, muy focalizado en infraestructura. Corea del Sur, quizá uno de los más grandes ejemplos, flexible, dinámico, integral, pero cambiante todo el tiempo, se ejecuta a través de diversas agencias, cada una con un mandato específico, que de fuera es hasta un poco extraño porque las vemos nacer y juntarse y separarse, y hay una cantidad de agencias, pero tienen mandatos muy específicos y claramente han sido muy, muy exitosos. Una interesante mezcla también de estímulos a la inversión e inversiones directas por parte del gobierno, cuidando mucho el tema de neutralidad competitiva. Objetivos y alcances. Queremos hacer estamos haciendo un programa nacional de banda ancha que comprenda y coordine de forma integral las distintas políticas públicas para universalizar el acceso a la banda ancha. Tiene tres grandes lineamientos, digamos, dentro del plan. Por una parte, establecer aquellos mercados en los que el objetivo de universalización se pueda alcanzar a través de política regulatoria, es decir, mercados rentables donde lo que necesitemos sea competencia. Eso, como saben, es una parte central de la reforma de telecomunicaciones. Conocer los mercados donde se requiere una participación del gobierno y distinguirlos de aquellos donde lo que se requiere es la salida
del gobierno para la entrada de la inversión privada. Ese es un punto muy fino y importantísimo para asegurarnos de tener los mejores resultados con la menor cantidad de recursos públicos requerida. Alinear las políticas públicas con una secuencia lógica y temporal que sea realizable pero ambiciosa. ¿Y cuáles son estas políticas? Pusimos una pequeña lista, pero ustedes saben que es mucho más amplia que eso. Solamente para ilustrar, políticas públicas para incrementar la oferta, está la red compartida o mayorista, la red troncal, la política satelital, la política espectral, la política nacional para el impulso de puntos de intercambio de tráfico y XPs, el uso de derechos de vía, la compartición de infraestructura, en fin, una cantidad de proyectos y políticas públicas para impulsar a la demanda, dispositivos portátiles quinto y sexto de primaria, temas de capacitación, políticas impositivas, subsidios a la demanda, México Conectado, el tema de acceso a Internet en escuelas, hospitales, etcétera, GovMX, ventanilla única, el uso de estas tecnologías en el sector salud, que incluye el expediente clínico, pero es mucho más amplio que solamente el expediente clínico. Y bueno, ¿cómo lo estamos haciendo? Para que sepan y participen en todas sus etapas. Estamos llevando a cabo una consulta individualizada a distintos actores del mercado. Hemos platicado con varios de ustedes, hemos platicado también con distintos grupos sociales, con el regulador, por supuesto, muy intensamente, con otras dependencias dentro del gobierno. Y ahí la invitación es justamente a participar, a enviar información, a opinar. Estamos abiertos, lo estamos tomando en consideración y es el momento para ser parte de esto. Este es el proceso de consulta, digamos, uno a uno, para empezar a delinear las grandes líneas de este programa. El análisis de las características y resultados de los programas nacionales de banda ancha en el benchmarking internacional, eso está prácticamente terminado, vamos muy bien. También será parte, por supuesto, del documento que se ponga a consulta pública, pero eso ya existe, entonces simplemente es un análisis de aprendizajes. La elaboración del diagnóstico del mercado de banda ancha en México, lo mismo, vamos avanzados. Falta información en muchos temas del mercado en México, como saben, bienvenida su información. Algunas empresas han participado muy activamente, otras no tanto, y todas son invitadas a participar con información, porque entre mejor sea nuestra información, más precisas van a ser nuestras políticas. Definición de las políticas públicas adecuadas a las distintas realidades del país y la secuencia lógica y temporal de las mismas. Por supuesto, hay una serie de políticas establecidas incluso en el marco constitucional a partir de la reforma constitucional de telecomunicaciones, y habrán otros puntos una vez que contemos con la legislación secundaria. Ese marco es una guía normativa que es el eje de este Programa Nacional de Banda Ancha, pero los cómo se definen en gran medida en esta parte ya programática, y también otras políticas que, si bien no forman parte de ese marco, son muy importantes para reactivar nuestros mercados de telecomunicaciones, generar mayor competencia y sobre todo cobertura y servicios asequibles para la población. Elaboración de metas e indicadores de monitoreo del Programa Nacional de Banda Ancha, fundamental. La consulta pública sobre el contenido del programa, esa viene después, como ven, porque francamente esas consultas públicas creemos que son mucho más interesantes cuando ya se generó un diálogo, una dinámica, un documento base sólido para ser consultado, que si lo hacemos de origen. De origen estamos haciendo la consulta individualizada y más adelante viene la consulta pública, que realmente creo podrá ser muy enriquecida al poner un buen documento sobre la mesa. Y la elaboración del modelo de gobierno del Programa Nacional de Banda Ancha dentro del marco legal del mercado de banda ancha. Entonces, bueno, yo ahí me quedo. Y lo que quería justamente es poner sobre la mesa qué estamos haciendo, cómo lo entendemos, y bienvenidas sus preguntas. Iniciamos esta conversación y yo creo que me voy para allá para volverlo realmente una conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica.
Pues ya estoy tachando la mitad aquí de mis preguntas. Muy buena tu presentación. Mira, yo creo que aquí lo interesante, aquí en este foro están tus futuros socios, tus futuros proveedores, tus futuros clientes y muy probablemente tus futuros competidores también, y hasta algunos críticos especializados. Déjame dividir las preguntas en 4 bloques. El primero, digamos, en Plan Nacional de Banda Ancha genérico. Por tu presentación, lo que entiendo es, el Plan Nacional de Banda Ancha, que está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones, está básicamente atendiendo el lado de la oferta. Es parte de la Estrategia Digital Nacional, donde también se ataca la demanda, pero la responsabilidad prioritaria de la Secretaría de Comunicaciones es la oferta. Yo de lo que veo hay 3 proyectos ancla o clave, que es México Conectado, que ataca sobre todo estas 250,000 comunidades, hospitales, escuelas del sector público. Tenemos la red troncal, que es una red de fibra óptica, que va a aprovechar los recursos de CFE, que va a partir de los recursos de CFE, pero lo que quiere es crear más fibra óptica en todo el país. Y la red mayorista, que también está definida en la Constitución, que va a tomar los 90 MHz de la banda de 700 y va a construir una red de acceso mayorista basada en LTE, por lo que entiendo, y esos 3 proyectos los tiene que instrumentar la Secretaría. Son proyectos muy ambiciosos, es un programa muy ambicioso. Yo creo que la primera pregunta es sobre el proceso. La Constitución nos fija algunas fechas, dice que la red mayorista, por ejemplo, tiene que iniciar antes de que termine este año. Nos dice que CFE se tiene que trasladar, la parte CFE Telecom a Telecom Telégrafos, que entiendo que eso ya está en proceso. Pero platícanos un poco de los tiempos, porque aquí también escuchamos hoy en la mañana al senador Lozano, escuchamos ayer al secretario. Pues la ley no sale, no sé si todos estos proyectos dependan de que la ley salga. Nos llamas de un proceso de consulta pública, pero el director general de Telecom, Juraidini, dijo que en septiembre ya salía las bases de licitación de la red mayorista y pues, nos asustó un poquito. En otros foros, el IFETEL nos ha dicho, no se preocupen, los vamos a sorprender con lo que va a salir, y la respuesta de la industria es no quiero que me sorprendas, lo que quiero es formar parte del proceso de decisión. Mi primera pregunta sería, ¿cómo están los tiempos? ¿Cómo ven ustedes el flujo? ¿Cuándo se van a ir dando las cosas? ¿De qué dependemos? Y si este entendimiento que te estoy dando es correcto o no. Va a estar sabrosa la onda. Con eso empezamos facilito. Otra presentación. Saca otras láminas. Y no te puedo contestar porque no sirve el micrófono. A ver, aquí está. Gracias. Gracias. Bueno, el tema de la legislación secundaria sí me es ajeno, igual que ustedes, como una oficina de operación, de ejecución, pues estamos a la espera de que eso suceda, y pues sí es absolutamente fundamental. En cuanto a los tiempos de los proyectos que me preguntabas, México Conectado tiene una ruta pública al alcance de todos, la publicamos a inicios desde el año pasado una parte, a inicios de este año otra. Este año tenemos que cerrar con 65,000 sitios ya contratados, y eso, digamos, es muy público y avanza, y cualquier duda, encantados de responderla. Los 250,000 sitios para 2018, y eso está en nuestro portal, y hay un programa de acciones México Conectado 2014 que específicamente habla de redes, procesos de licitación, números, etcétera. Entonces creo que no vale la pena detenernos muchos ahí, porque eso francamente creo que es de conocimiento y va absolutamente en curso. No es fácil, es una cantidad de trabajo enorme y enormes retos, porque pues se trata de llevar conectividad a las zonas del país donde no existe, y no existe por una razón. Digamos, no es casualidad que no esté ahí. No son mercados rentables, hay un problema incluso de cobertura de redes, ya no hablemos de competencia y de calidad. Por otra parte, la red troncal.
La red troncal, y para estar seguros de que todos los presentes saben de qué hablamos, la Constitución, la reforma constitucional marca en su artículo transitorio 15º que el título de concesión de la Comisión Federal de Electricidad para explotar su red de fibra óptica pasará a manos de Telecomunicaciones de México, Telecom, que es un organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En ese proyecto va bien, está andando, es un proyecto complejo, por supuesto. Quienes han trabajado, como tú lo has hecho, con la comisión, sabe que es una gran institución, pero una institución grande, compleja, y esta es una red enorme, y la red no es solamente su componente técnico, sino también su componente de contratos de personas, y esta transferencia no es sencilla, pero estamos avanzando con gran participación de las instituciones involucradas, y se firmó un memorándum de entendimiento con un plan de trabajo específico, con un cronograma específico, donde lo que se acordó fue justamente esos tiempos y esas acciones y esas responsabilidades entre el director general de la Comisión Federal de Electricidad, el director general de Telecom y como testigos los secretarios de Comunicaciones y Transportes y Energía. Esa es nuestra guía en los distintos pasos. Si bien no es un documento que haya sido publicado, sí es información pública y será de conocimiento a detalle muy pronto. Lo que les puedo decir es que la etapa actual es justamente el proceso de análisis y de obtención de información. Esto es un poco la compraventa de un componente, de una red entre dos entidades, digamos. Es una forma coloquial de decirlo, pero para que se entienda, tenemos que tener muy claro qué tiene la comisión, tanto para la comisión, para que en su transferencia sea muy claro qué es lo que transfiere, como para Telecom, para que sea muy claro con qué cuenta, qué más necesita. Hay grandes retos, por ejemplo, en la parte del cuidado a la red eléctrica, donde, y quienes están como parte del consorcio de GETAC seguramente lo conocen bien porque lo han vivido, la necesidad de independizar de alguna manera el monitoreo de la red eléctrica de la red de telecomunicaciones de la Comisión Federal de Electricidad, para, por una parte, no poner en riesgo la red eléctrica, pero por otra parte, pues tener un acceso eficiente, efectivo y en términos competitivos a una red que tiene que servir como red de transporte para redes móviles. Y eso sabemos que requiere de un nivel de disponibilidad que normalmente una red de monitoreo eléctrico no daría. Entonces, esto implica inversiones, implica trabajo, y lo primero es entender a fondo qué hay. Y en ese proceso estamos trabajando. Hacia finales de este año estaremos estarán yendo los directores de CFE y de Telecom ante el regulador, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para solicitar la cesión del título de concesión, ya al término de todo este proceso de información y de documentación de qué es lo que se transfiere, qué no se transfiere, qué adquisiciones se requieren, etcétera. Entonces es un proceso largo pero ordenado, es un proyecto estructural muy complejo, está avanzando bien, correctamente, y los tiempos están ahí. Posterior a la cesión del título de concesión, que sucederá, eso es un tema del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero esperamos en los primeros meses del próximo año, viene la publicación de la licitación para la asociación público-privada, o el contrato, más que usar esa figura, el contrato para la operación de la red con una entidad privada. ¿Antes vendrá la consulta pública? ¿Antes de esto? ¿O del Plan Nacional del Plan Nacional de Banda Ancha, pero la red troncal en específico? Se lo tenemos que preguntar a los legisladores. Ok. En el tema de la troncal, lo que creo que es muy importante es tener claro que primero migra ese título de concesión de CFE a Telecom y después se busca inversión. Y hay un componente de inversión pública, un componente de inversión privada, pero tenemos que tener a un Telecom con el título de concesión y con las capacidades necesarias para operar esto antes de salir
a buscar esta inversión privada. Y yo creo que eso es muy importante porque si bien tenemos sentido de urgencia, también necesitamos tener sentido de calidad y de precisión. Esto hay que hacerlo bien. Son oportunidades que suceden poco en la vida. Lo dijo el secretario de Hacienda hace poco, estos proyectos requieren de una ejecución muy fina y si bien tenemos que ir rápido, sobre todo tenemos que hacerlo muy bien. Entonces así es como estamos avanzando en la troncal y en efecto será consultada toda esta parte. En cuanto a el tercer proyecto… El mayorista. En cuanto a la red mayorista, ya lo conocen brevemente, es el aprovechamiento de los 90 MHz de la banda de 700 MHz para el despliegue de una red única compartida, es decir, una red mayorista que le vende servicios a todos los operadores y que los operadores le venden servicios a los usuarios finales. Es también está contenida también en un transitorio constitucional y estamos trabajando también en ello. Ayer mencionó el secretario Ruiz Esparza justamente en una entrevista, me parece que saliendo de su presentación aquí mismo, y voy a citarlo, que la licitación de la Asociación Pública Privada para el despliegue de la red compartida se ve detenida por el retraso en la legislación secundaria. Entonces hay trabajo interno, por supuesto, en muchos temas de diseño en el proceso de esta red, pero algo que creo que es muy sensato y que todos tenemos que entender y más bien pues exhortar a la aprobación de la legislación secundaria es que estos proyectos requieren de certidumbre, porque requieren de grandísimas inversiones de dinero privado. Y para poder atraer esos capitales tenemos que generar un ambiente de certidumbre. Y en ausencia de un marco legal, eso por supuesto no es ideal. Entonces vamos a hacer esto correctamente y esa licitación se va a publicar con un marco legal que permita contar con la máxima concurrencia, con la libre competencia y con las inversiones que necesitamos, grandes inversiones, particularmente en la red móvil, en la red compartida mayorista, porque otra vez queremos hacer esto muy bien. Y hacerlo bien requiere esas señales de certeza a los mercados. Si quieres, vamos con México Conectado, que creo que es el más facilito. Son 250,000, ya llevamos 60,000. Entiendo que las licitaciones son por estado. No sé si nos puedas platicar cuál es su proceso de decisión, de ver qué se licita, qué no. Y también la otra pregunta que tenemos es ¿cómo pueden participar los pequeños operadores? Yo a lo mejor soy un cablero o tengo algún negocio, o tengo alguna concesión regional, quiero entrarle a este proyecto, pero no quiero competir con los grandotes que tienen una cobertura nacional o que tienen más. Decías que es tecnológicamente neutra, pero si yo veo las bases, pues las velocidades que me piden y muchas de las cosas, pues solamente podría ser solucionado vía alámbrica y pues más de la mitad del país no pasan un cable afuera de las casas, por lo tanto la solución tendría que ser ya sea inalámbrica o satelital. ¿Cómo lo están viendo y cómo un pequeño proveedor de servicios podría entrarle a estas licitaciones? Como trabajamos en México Conectado es con dos tipos de licitaciones. Hay licitaciones nacionales y hay licitaciones estado por estado. Las licitaciones nacionales son, digamos, más sencillas en su naturaleza. ¿Por qué? Porque son de dos tipos. O accesos terrestres en zonas donde existen redes terrestres, que son zonas urbanas, con, en fin, competencia. Esas hacemos licitaciones donde tenemos muchos sitios en el país y podemos conectar grandes números de sitios públicos con economías y de manera rápida. El otro tipo de licitación nacional son satelitales y son exactamente lo opuesto. Comunidades claramente muy pequeñas, muy lejanas, en zonas orográficamente complejas, donde claramente no va a haber posibilidad de que lleguen otro tipo de tecnologías. Entonces, esas también las sacamos vía licitaciones de muchos sitios en cualquier lugar del país, pero que cumpla con esas condiciones de distancia, marginalidad, pequeña población, etcétera, para estar seguros de que no existe la posibilidad de que hayan alternativas
terrestres. El resto de las licitaciones las hacemos estado por estado. Esto es una nueva forma de operar. Estamos en proceso de licitación para el caso de Morelos, que es la primera que publicamos, y son 4,242 sitios, si no me equivoco, y 4,000 y pocos sitios. Y en esa licitación lo que hicimos fue justamente un diseño. Vamos cambiando los diseños porque el país va cambiando por una parte, y por otra parte porque también es una buena recomendación en términos de competencia, no hacer exactamente lo mismo 20 veces, porque entonces, en fin, naturalmente la industria aprende cómo es el juego y se congela esta posibilidad de que se involucren otro tipo de empresas y que haya mayor participación. Entonces también vamos probando un poco. En la licitación de Morelos estamos haciendo algo que creemos que puede funcionar muy bien, que son regiones. Dividimos el estado de Morelos en regiones, donde lo que buscamos es justamente que en el ejemplo de Miguel, donde hay un cablero con una cierta cobertura, pero que no cubre el estado completo, puede entrar a esa región, y además hay un piso mínimo de sitios. Entonces, no tendría que cubrir la región completa, tendría que ser la mejor propuesta para al menos X porcentaje de los sitios de esa región. Entonces, estamos premiando esa posibilidad de entrarle a competir, y al mismo tiempo sí generamos regiones donde si hay un tema de economías de escala y hay una muy atractiva oferta en términos de precio que cubre más, también esa tendría posibilidad de ganar. Porque siempre esto es un juego entre buscar máxima concurrencia, el mayor número de participantes, y al mismo tiempo generar algunas economías de escala, porque tampoco queremos pagar caro, estos son recursos públicos. Entonces necesitamos generar licitaciones donde al final lo que paguemos sea lo menos posible. Después de Morelos vienen varios otros estados, Colima, Tabasco, Estado de México son los siguientes tres. El Estado de México ya un gran estado en términos territoriales y poblacionales. Empezamos por estados un poco más manejables para probar este nuevo tipo de licitaciones. Bienvenidos todos, son licitaciones nacionales, públicas, abiertas, donde cualquiera puede concursar, y se vale concursar por una sola región, se vale concursar por un pedacito, digamos, del proyecto, y de ahí ir creciendo. Lo mismo hacemos con las satelitales, que regionalizamos. En el caso de Bicentenario hicimos una sola región de 4,000 sitios, que acabamos de dar el fallo recientemente, porque requiere de un telepuerto específico, porque el diseño de Bicentenario tiene características técnicas específicas que comercialmente las empresas no tenían ese tipo de telepuertos. Entonces fueron 4,000 sitios juntos. Normalmente hacemos, en la anterior hicimos 10,000 sitios en 4 regiones de 2,500, por ejemplo. Siempre estamos buscando cuál es la mejor solución en ese balance entre competencia, concurrencia, que vengan y participen los más posibles, y pagar lo menos posible, porque estos son recursos públicos y pues tenemos también que hacer que se refleje en la parte de que sea lo más barato posible. Hablabas de neutralidad tecnológica finalmente. Es que haces unas preguntas cortas pero sustanciosas. Neutralidad tecnológica. Todas las descripciones en las licitaciones que llevamos a cabo son funcionales. No hacemos descripciones de tecnologías en ningún momento. Es decir, decimos, el servicio que me des tiene que poder hacer esto. ¿Cómo me lo das? Con cualquier tecnología. La única exclusión que llegamos a hacer es terrestre versus satelital. Por su naturaleza tan distinta, creo que a todo el mundo la entiende. Pero dentro de lo terrestre y dentro de lo satelital no fijamos especificaciones técnicas que pudieran afectar justamente la competencia. Sin embargo, decías que hay un reto muy importante que señalaste, que es ¿qué capacidades pedimos? Y no es una respuesta fácil, porque por una parte podemos poner una capacidad muy, muy baja, y eso va a aumentar las probabilidades de que entren más,
pero al mismo tiempo la experiencia del usuario es importante también. Y los usuarios nos exigen mayor velocidad. Los sitios que tenemos con 1 megabit por segundo, bueno, están a reventar, es una saturación. Entonces, también tenemos un problema en que si lo bajamos más, la experiencia del usuario se ve afectada. Por otro lado, si lo subimos demasiado, nos quedamos sin participación de tantas empresas, ¿no? Entonces, eso tampoco nos gusta porque entonces nos encarece el servicio y nos reduce la cobertura. Si ponemos un piso, digamos, por nosotros, pues sería fantástico que todas las escuelas tuvieran 20 megabits por segundo. Si ponemos eso en una licitación, pues vamos a conectar un porcentaje muy pequeñito de escuelas en el país. Entonces, lo tenemos que bajar para tener competencia, pero no tanto que la experiencia del usuario se vuelva negativa. Entonces, ese es el balance que buscamos lograr, y también bienvenidos sus comentarios, porque nunca es un tema cerrado, siempre es un tema a discusión, donde creemos que estamos en el mejor punto de ese balance, pero pues además esto cambia con la tecnología, ¿no? Siempre es una discusión abierta. Yo propongo aquí que no monopolicemos el recurso escaso del micrófono y lo abramos a mercado. ¿Están de acuerdo? 2 preguntas más, mi querido Ernesto. Tú tienes muy breves, por favor. Sí, son letales, sí. No, es que hicimos un ejercicio de recopilar preguntas antes. Entonces, digo, si quieres, y abrimos luego. Ya abrimos. Red Troncal, yo creo que el proyecto se pasa CFE Telecom a Telecom, son 20,000 kilómetros, la excomercialización de 20,000 kilómetros, cubre 90 y tantas ciudades. Creo que el reto es cómo llegamos a los otros 20,000 kilómetros o a las otras ciudades. El proyecto originalmente planteaba una construcción gigantesca de mini hoteles. ¿Cómo se asignan? ¿Cómo se distribuyen? ¿Dónde empiezas? Y también cómo la competencia va a ser leal con los actuales proveedores. Nos llama la atención y lo tengo que sacar, CFE cambia sus especificaciones técnicas y ahora en los postes nada más se pueden manejar 2 cables, uno de ellos va a ser de CFE, el otro dicen que va a ser de un operador, dicen las malas lenguas que va a ser el operador mayorista y que pues por lo tanto ya nadie puede usar los postes de CFE. ¿Qué es lo que han pensado en este tema? Me preguntas muchas en una, ¿eh? A ver, en el tema, voy a empezar por los postes. En el tema de los postes de CFE, digamos, esta incomodidad o inquietud de la industria se planteó al secretario Ruiz Esparza en la convención de Canitec en Acapulco. Y lo que él respondió fue que se lo acababa de plantear al director general de la CFE y que ya lo estaba atendiendo. Entonces es un tema en revisión, es un tema que ya está en la visibilidad, digamos, y en la atención del gobierno. Tenemos, desde mi personal punto de vista, un excelente director en la Comisión Federal de Electricidad, una persona abierta a trabajar y a escuchar. Que en el tema de la red troncal ha sido pues un gusto trabajar con él realmente, porque está en una posición compleja y está buscando el desarrollo del país. Y yo creo que pronto habrá noticias seguramente, pero es un tema que ya está en revisión y que entendemos su seriedad. El otro punto… ¿Cómo? O sea, además de los 20,000 kilómetros de CFE, el crecimiento. El crecimiento vendrá después. Primero viene la cesión del título de concesión, después viene la participación del lado privado, digamos, de este consorcio, y después viene el crecimiento, ¿no? Ese es el orden lógico de los pasos en la red troncal. En el componente del crecimiento, ¿quién va a decidir eso? Pues la Junta de Gobierno de esa entidad, que será la que lleve a cabo la operación y la expansión de la red. Sin embargo, yo creo que puedo adelantar un par de lineamientos generales que vemos como muy sensatos. Uno es el crecimiento al menor costo posible. El privado seguramente se asegurará de eso, porque eso es lo que hace la iniciativa privada. Del lado del gobierno también ese es nuestro interés. ¿Y eso qué significa? Seguramente habrá mucho intercambio de infraestructura o capacidad con las rutas actuales de la Comisión Federal de Electricidad, y habrá que crecer de la forma como crecen las empresas privadas, porque esto es algo que hacen en la industria,
pues hay que hacer eso mismo, ¿no? La intención no es hacer despliegue de fibra óptica en rutas donde esto no sea requerido. Sí en rutas donde esto se requiera y no exista hoy en día. Entonces sí habrá un componente de despliegue, pero solo ahí donde se necesite. Donde no se necesite, seguramente se trabajará en un tema de intercambios. Buenísimo. Y última pregunta para Ernesto Abresa. La red mayorista. Tenemos 90 megahertz, eso está en la Constitución, nadie lo pelea, pero el cómo implementarlo está totalmente abierto. LTE es como un Lego, tú puedes armar las piececitas que vayas queriendo y los diferentes operadores o MVNOs pueden tener las partes del Lego que ellos quieran. Y aquí hemos visto dos visiones, una visión que dice, no, yo te voy a vender todo, tú vas a revender un servicio total, un servicio donde la calidad del servicio, todo ya está dado y pues es café para todos. Y hay otra tendencia, déjame irme al otro lado, no, tú puedes desagregar todo desde el espectro, lo puedes arrendar la capacidad del nodo B, puedes arrendar la plataforma de control de los gateways, de los servicios. Entonces tenemos dos extremos. ¿Dónde ves tú o cómo ves tú que se pueda instrumentar esta red mayorista en un esquema más darte un servicio ya entregado o donde se pueda desagregar toda la red? Bueno, dar una respuesta unívoca es un poco prematuro porque no, pues esto no, todavía no es, no está el concurso y ese es un tema que es un componente integral del concurso. El tipo de servicios, etcétera, yo creo que lo vamos a saber eso pues en el momento de su publicación. Ese punto sí me es difícil, digamos, yo tengo una visión personal sobre ese tema, pero creo que hay que ser muy cuidadosos con puntos que son torales dentro del concurso y que todavía no están definidos de manera final ni son públicos. Vamos a seguir innovando en el formato. Les tengo una sorpresa, que es decirles que Mónica es de la gente, de las funcionarias públicas, servidoras públicas más activas en redes sociales. La siguiente fase va a seguir por Twitter. Los invitamos a que te cuestionen, te pregunten, te propongan por redes sociales. Estamos comiéndonos el tiempo del siguiente panel. Déjenme parar aquí entonces esta sesión. Muchas gracias, Mónica. Muy ilustrativo. Obviamente, y tú lo dijiste, es un tema cambiante. No se trata de escribir sobre piedra lo que se va a hacer, un sector tan cambiante y dinámico en lo tecnológico, en la demanda social. Insististe mucho en el componente de oferta, pero también de demanda. Y otra vez aplica la bidireccionalidad. Lo que deja son grandes avenidas para irlo construyendo con previsión, pero también adaptándolo sobre la marcha. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Miguel. Gracias, Canietti. Cortamos esta sesión. Alfredo, te paso la palabra. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, muchas gracias, unos diálogos muy enriquecedores. Y Mónica, muchísimas gracias porque digo, siempre has sido amiga de Canietti, siempre has tenido disponibilidad y apertura. Bueno, ya va el ingeniero Gutiérrez a entregar los reconocimientos. Muchas gracias. A los tres muchas gracias, particularmente a Mónica. Con ella trabajamos de manera intensa, nos invita cordialmente a dar opiniones y opinar sobre todo en el tema del Plan Nacional de Banda Ancha. Allá estamos contigo, ¿no? Es una amiga de la industria. Y contar con funcionarios con esa visión, con esa entrega y con ese compromiso para nuestro país es un privilegio. Gracias, Mónica. Gracias. Y ahora sí, ya para entrar a la recta final de esta 35ª Convención Nacional Anual, les solicito por favor pasar adelante a Rolando Subirán, director general de Alestra, Scott Overson, director general de Intel, Juan Alberto González, director general de Microsoft, y Carlos Funes, director general de Softec México,
para con ello dar inicio a nuestro ya tradicional panel de cierre de directores generales de industrias representativas, de compañías representativas de esta industria. Y le pido obviamente también a nuestro presidente Víctor Gutiérrez tomar su lugar para moderar el panel. Por favor, les solicito a nuestros participantes subir para tomar ya el escenario. Les pido por favor tomar sus asientos a los participantes, a los asistentes, para poder dar inicio a este panel, y con ello le cedo la palabra a nuestro presidente Víctor Gutiérrez para que nos haga el favor de moderar este ya tradicional panel de cierre. Pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ha sido un evento nutrido desde el día de ayer y quiero ahora agradecerle en particular a los directores generales que nos acompañan, como decía hace ratito Alfredo, el tradicional panel de directores generales de Canietti. He pensado estructurar esto en 3 partes y luego la de comentarios finales. La primera son opiniones y la visión de cada una de sus empresas con respecto al próximo año, el futuro, de cómo se ven ellos. El segundo va a estar relacionado con la estrategia digital nacional y el tercero con el ProSoft. Entonces, yendo en el primer punto es, y voy a mencionarlos como amigos de la Cámara: Scott, gracias por acompañarnos; Alberto, gracias por acompañarnos; Rolando, gracias por estar con nosotros; Carlos, gracias por continuar con nosotros, estás muy activo en la Cámara. Primero, y me gustaría que contestaran uno por uno, ¿cómo ven a su organización en términos de desempeño, en términos de oferta y de servicios de aquí al 2015? Bueno, muchas gracias y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y por la invitación. Bueno, en términos de lo que vemos en el siguiente año y cómo vemos a México, vemos en términos muy generales de adopción y uso de tecnología, México sigue siendo un mercado muy importante a nivel global. Sigue siendo, en términos de consumo de equipos, de computadoras, de tabletas, el 5º mercado emergente más grande del mundo y el 10º mercado más grande del mundo, punto. Entonces es grande. También está creciendo en términos de los productos de tecnología. Está creciendo arriba de 20% al año, si incluimos tabletas, teléfonos inteligentes, computadoras y todo lo que tiene que ver con los equipos. Y claro que los servicios y soluciones que acompañan los equipos. Entonces, es grande, está creciendo y es bastante sofisticado. Cuando comparamos México a otros países del mundo, vemos una adopción de tecnología vanguardia
a un ritmo acelerado. Entonces esto yo pondría como todo lo positivo, ¿no? En términos de oportunidades, yo diría que todavía, aunque está creciendo los usuarios de Internet, la adopción de tecnología en las empresas y pymes, todavía hay mucha oportunidad para aún más crecimiento y participación, ¿no? No todos están participando todavía y tenemos que buscar a través de programas de Estrategia Digital Nacional, ProSoft 3.0, son ejemplos con el objetivo de acelerar esta adopción de tecnología y extender los beneficios de productividad y competitividad a más personas, individuos, pymes, empresas, el mismo gobierno. Entonces, esto en términos del estatus del mercado. En términos de tendencias del uso de tecnología, con nuestros clientes hablamos mucho de SMAC como tendencia. Y SMAC quiere decir social, móvil, analíticos y cloud. Entonces, si toma estos 4 ingredientes todos juntos, ya esto realmente es una infraestructura moderna que puede dar toda la promesa de tecnología. En social no es solo redes sociales para nuestras vidas privadas, sino colaboración y uso de redes sociales, uso de herramientas de colaboración dentro de empresas, el gobierno y pymes, y todo que trae esta interacción y colaboración. Analíticos tiene que ver todo con lo que escuchamos de Big Data y la importancia de puede ver inteligencia en muchas cosas y sensores y la importancia de conseguir datos y información de lo que está pasando en el mundo, en la empresa, en el gobierno. Y bueno, pasé por alto, ¿verdad? Móvil, no dieron cuenta, SMAC, casi dice SAMC, pero no, SMAC. Entonces, móvil, no, que es una tendencia de tener no solo en teléfonos inteligentes, tabletas y todo, sino que cualquier cosa está llegando a ser inteligente y tener conectividad y contribuir a este ambiente de inteligencia y información. Entonces, zapatos inteligentes, vasos inteligentes, micrófonos inteligentes, que el costo y acceso a tecnología va a llegar a un punto en costo que cualquier objeto puede ser inteligente y dar mejor experiencia para el usuario, dar más información, utilidad para enriquecer la vida de la persona. Y analíticos, lo que mencioné de Big Data, todo esto tiene que ir a un lugar donde puede convertir esta información útil, donde tomamos decisiones más rápidas, mejores decisiones, reconocemos patrones, reconocemos oportunidades, problemas y capturamos las oportunidades y resolvemos los problemas. Y todo esto en una infraestructura de cloud. Entonces, este SMAC es una tendencia quizás en términos de tecnología que vemos muy importante en los siguientes años para desarrollar en México. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos. Gusto en saludarte. Gusto en saludarlos. Nosotros probablemente en la historia de la compañía en Microsoft, en los 37 años, 38 años que tenemos, estamos en una de las fases de mayor reinvención de toda nuestra historia. En este momento, ustedes saben que, bueno, han escuchado, un nuevo presidente entró a la compañía hace 3 meses, nuestro tercer CEO en toda la historia de la compañía, y hay cambios mayores, y voy a tratar de atar esos cambios mayores a la oportunidad que estamos viendo en México. Ahorita estamos corriendo todo un proceso de una gran transformación en la organización. Recientemente ya terminamos la adquisición de Nokia y eso se creó una nueva área que se llama Microsoft Mobile y de ahí van a venir una gran cantidad de nuevas iniciativas y propuestas al mercado. Hay 4 áreas que son fundamentales para este nuevo Microsoft. Es la nueva estrategia de la compañía que tenemos que, en el caso de México,